Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, fue un asesino en serie colombiano considerado uno de los más prolíficos y crueles de la historia moderna. Se le atribuyen al menos 172 asesinatos de menores de edad, aunque se sospecha que la cifra real podría superar los 300. Nacido en 1957 en Génova, Quindío, Colombia, Garavito tuvo una infancia muy traumática, factor clave en el desarrollo de su personalidad criminal. Su familia era pobre y disfuncional y su padre, violento, alcohólico y extremadamente autoritario, le golpeaba con regularidad desde una edad temprana. También sufrió abuso psicológico constante, siendo humillado y castigado sin motivo aparente. Además fue víctima de abuso sexual de forma continuada desde pequeño por parte de su familia, vecinos y personas cercanas. En la escuela, Garavito era marginado por sus compañeros y se volvió muy introvertido, inestable y con comportamientos extraños, como explosiones de ira repentinas. Tampoco tenía habilidades sociales desarrolladas. Por todo esto, mostró trastornos de conducta y síntomas de trauma profundo, pero nunca recibió atención psicológica adecuada. Además tenía ideas religiosas distorsionadas y pensamientos oscuros, alimentados por una combinación de abuso, miedo y castigos extremos. Su adolescencia no fue mejor. Sus abusos continuaron y abandonó la escuela temprano, sin completar su educación básica. Huyó de casa en varias ocasiones y comenzó a beber alcohol desde muy joven como forma de escapar de su traumática realidad. Pasaba largas temporadas deambulando por pueblos y ciudades de Colombia, sin rumbo ni estructura, viviendo en la calle o en pensiones baratas. Fue abusado sexualmente por un vecino, lo cual, según su propio testimonio, dejó una marca indeleble en su psique. Este evento lo dejó profundamente confundido respecto a su sexualidad, desarrollando un vínculo perverso entre placer, poder y violencia. Garavito nunca logró establecer relaciones afectivas sanas y mostraba una actitud sumisa ante figuras de autoridad, pero al mismo tiempo un resentimiento creciente hacia el mundo, en especial hacia los niños, a quienes empezó a ver como un reflejo de su propio dolor. Se acercó a sectas y prácticas religiosas extremas, buscando redención, poder o control espiritual. Desarrolló ideas delirantes relacionadas con el bien y el mal, el infierno, el castigo y la pureza, que luego se reflejaron en sus crímenes. Sus primeros actos psicópatas no tardaron en llegar. Después de apedrear a unos pájaros, Garavito comenzó a sugerir a sus hermanos menores que durmieran desnudos con él en su cama compartida. Luego acarició sexualmente a sus hermanos menores mientras dormían en múltiples ocasiones después de quitarles la ropa. Garavito también alegó que abusó de un niño de 6 años en 1969. Fue en su adultez donde cometió todos sus horribles y enfermizos asesinatos. Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia casi exclusiva por niños púberes. Garavito operó principalmente en Colombia entre 1992 y 1999, aunque también confesó crímenes en Ecuador y Venezuela. Su primer asesinato confirmado ocurrió en 1992 en Jamundí, Valle del Cauca, marcando el inicio de una de las peores cadenas de crímenes en la historia del país. Su modus operandi consistía en atraer a niños y adolescentes, generalmente de entre 6 y 16 años, con engaños como ofrecerles trabajo o regalos. Una vez aislados, los sometía a torturas, agresiones sexuales y finalmente los asesinaba. Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy, luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas tras haberlas analizado y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, le iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre o el pecho para que se desangraran e, incluso, los degollaba. Muchos de sus crímenes incluyeron mutilaciones, necrofilia y elementos de rituales satánicos. Llevaba un registro detallado de sus víctimas. El 22 de abril de 1999, Luis Alfredo Garavito fue capturado en una zona rural de Villavicencio, Meta, luego de intentar abusar sexualmente de un menor. El ataque fue frustrado por un habitante de calle que escuchó los gritos del niño, intervino lanzando piedras y logró rescatarlo. Tras dar aviso a la policía, se organizó una intensa búsqueda que culminó horas después cuando Garavito fue hallado caminando por la zona. Fue identificado por el menor y detenido.
En ese momento se presentó bajo un nombre falso, lo que inicialmente retrasó su vinculación con otros crímenes. El 28 de octubre de 1999, durante un extenso interrogatorio que duró casi 9 horas, Garavito confesó varios de sus crímenes, incluyendo asesinatos en Palmira, Génova, Tunja y Villavicencio. A partir de ese momento, comenzó a colaborar con las autoridades, proporcionando detalles sobre los homicidios y señalando la ubicación de cuerpos que aún no habían sido encontrados. Gracias a su confesión y a la evidencia recolectada, se estableció que Garavito era responsable de la muerte de al menos 172 menores en 11 departamentos de Colombia. Fue condenado en 2001 a 1.853 años y 9 días de prisión, la pena más alta registrada en Colombia. Sin embargo, debido a las leyes colombianas de la época y a su colaboración con las autoridades, su condena fue conmutada a 40 años. También fue condenado en Ecuador a 22 años de prisión por el asesinato de 2 menores en 1998. Garavito fue diagnosticado con leucemia y cáncer ocular en 2020. Falleció el 12 de octubre de 2023 en la Clínica Nueva Santo Tomás del Caribe de Valledupar, Colombia, mientras cumplía su condena en la cárcel de máxima seguridad de la Tramacúa.